Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy es jueves y hoy hacemos paño lenzi o felting. Hoy vamos a hacer paño lenzi y vamos a hacer esta belleza de cuadro que tanto les he anunciado. Se llama Jane la lectora porque tiene su librito aquí muy hermoso leyendo. También quise hoy cambiar nuestro escenario porque les quiero mostrar, a ver, ¿cómo la típica? Les quiero mostrar todos estos ositos y figuras que hemos hecho en otras clases. Ustedes de todos estos ositos ya consiguen los videos completamente gratis en nuestro canal de YouTube. Y entonces los pueden hacer pues cuando ustedes quieran. Y ya consiguen también el kit en nuestra tienda virtual. De esta linda muñequita también tenemos el kit, miren, yo les había contado. Viene así completico, viene la foto, vienen los moldes, viene aquí todos los materiales que necesitamos para poderla armar. ¿Listo? Bueno, Jesús, cuénteme, ¿de dónde nos están saludando? ¿De dónde nos ven hoy? Patricia Bedoya desde Medellín. Qué chévere, Patricia. Isabel Nogales desde Barcelona, España. Isabel, siempre tan puntual. Juiciosísima. Olga Teresita desde Florida. Ay, qué chévere. Bueno, entonces, mientras nos van saludando, Jesús, baje la cámara y vamos a mostrarles los materiales, lo que viene en el kit, los moldes. Miren, pues. Entonces, yo aquí ya tengo mis moldes. Mírenlos acá. Nosotros les entregamos, son 2 hojitas de moldes y una foto también a color. Y a mí lo que me gusta es sacar cada uno de los moldes como en una cartulina o en un cartón, para poderlos ubicar después pues en el paño que vamos a necesitar. Yo ya puse aquí los paños que vamos a usar y también tengo aquí ya marcado el foamy. Esto es foamy, mírenlo, ¿sí ven? Yo ya lo tengo marcado, pero ya les muestro cómo lo vamos a marcar y qué va a llevar foamy. Y mientras, entonces vamos a ir poniendo cada una de las partecitas en su paño lenzi respectivo. Entonces, si ustedes tienen su kit, ya lo pueden sacar y vamos a empezar a poner cada una de las. Entonces, miren, la cabeza va a ir aquí en este color piel. Vengan. Este que es el pelito, muestre cuál es el otro pelito, aquí está. Este va a ir en este color que es como cafecito, mírenlo por acá, muéstrenlo por aquí para que lo vean, aquí. Este dice blusa, la blusa va en este lila. La mano va en el color piel. Cuerpo también va en el color piel, como por acá. Esta es la pierna que va en blanco. Ay, espérenme que ahí no sale. Aquí va en el blanco, mírenlo, porque ella va como con unas medias, ¿sí? Este es también en lila, porque este es del vestido, que es la manga. Este que está así, este molde que es como alargado, aquí lo ponemos en el verde, si ven que aquí hay un paño lenzi verde, ahí. Y listo, listo este molde, entonces quitemos esta hoja. Ahora esta hoja, entonces aquí dice que hay una falda, mírenla, esa falda va en lila, va aquí. Aquí hay un delantal, el delantal va en este. Hay un blanco, mírenlo, y hay un blanco como hielo. ¿Sí ven que ya alcanzan a ver la diferencia? El blanco va en las piernas y el blanco hielo va en el delantal. ¿Listo? ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, aquí están los zapatos que los ponemos en el paño lenzi café. Esto siempre va así en doble. ¿Qué más tengo aquí? Ah, bueno, ya que digo zapatos. Nosotros les entregamos, estas son como las hebillas de los zapatos que ya tienen los huequitos. Listicos se los entregamos, vienen así los dos para cuando vayamos a armar los zapatos. ¿Qué más me falta? Ah, bueno, miren, estos son los mechoncitos del pelo, esos van en este café. También aquí. La cerca, miren, la cerca va en este color, no sé ni qué color es este, como un café. Este lo sacamos aquí y también por aquí está la medida de las otras partes. Ahorita se las muestro, esto va aquí. Y que me falta acá, va a ser el libro, miren, ahí ya tiene el doblez, pero ahorita les muestro cómo lo vamos a sacar. Y va a ir en este color azul. Y también vamos a necesitar este interlón con el que vamos a hacer las hojas del libro. Todo esto viene en
En nuestro kit todo viene ahí y como les dije, el foamy. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar marcando el molde. Aquí. Espérenme, busco aquí el esfero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este es el molde que viene en la hoja, tal cual. Yo lo que hice fue sacarlo en un cartón. Entonces, lo marcamos en el foamy común y corriente. Ta, 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 ta. Y luego lo que hago es marcarle como más adentrico una línea punteada. ¿Sí ven? Ahí se alcanza a ver. Yo voy a cortar por la línea punteada. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Ah, bueno, les digo de una vez que va en foamy. Va la cara, el cuerpo, las piernas y los brazos. O sea, lo que es el cuerpecito, eso es lo que va en foamy. Y acuérdense que no lo sacan del mismo tamaño del molde, sino que lo sacan un poquito más pequeño. Esto nos va a ayudar a darle como más estructura. Bueno, estoy hablando mucho y hoy no les he dejado hablar a ustedes. No sé si hayan preguntas. ¿Qué les parece esto que estamos haciendo hoy? Diana Ramírez, buenas tardes. ¿Puedes enseñarlo? Llegué tarde. Ya te lo muestro. Espera un segundo, termino de cortar. María del Carmen, un fuerte abrazo. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Mira la belleza que estamos haciendo hoy. Se llama Jane la lectora porque trae su libro tan lindo, todo en pañolensi, todo es a mano. Ay, se me olvidó mostrarles algo, ya que lo veo ahí. Miren, el árbol en el kit ya viene cortado, entonces no nos tenemos que poner a cortar todas esas ramitas. Miren, ya viene listo. Lo mismo que las hojas. Viene un paquetico aquí ya con todas las hojas listas, nada más si ustedes quieren les pueden hacer unas nervaduras. Viene también, miren, hay estas lindas florecitas, entonces también viene el paquetico de las flores. Bueno, yo aquí lo tengo aquí como para que no se me vaya a soltar. El lacito del zapato, el lacito del pelo, los ojos, todo eso viene ahí, ¿listo? Entonces, lo único que no viene son los hilos, del resto ustedes traen todo. Miren, aquí ya me quedo. Si ven, aquí son las orejitas, allá me quedó listo. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a marcar. Démoslo acá. Aquí está. Vamos a empezar haciendo la carita, ¿listo? Entonces, ahora, el molde lo voy a marcar en la tela, en el pañolensi color piel. Entonces, cojo aquí mi esfero mágico, así. Y aquí sí lo voy a marcar, lo voy a cortar, diré por dónde lo marqué. Exactamente. Bueno, ustedes siempre, antes de cortar, ustedes revisen que sí les quepa todo, porque de caber cabe. Lo que pasa es que uno a veces lo pone de forma como desordenada. Vengan, yo se los voy a acercar un poquito. Y al ponerlo de forma desordenada, a veces uno no aprovecha bien el espacio de la tela. Mejor dicho, lo voy a dejar todo marcadito de una vez. La tela la deben poner en doble. Cuerpo, brazos, carita, piernas, todo eso va en doble. Aquí, y entonces aquí marco un brazo. Si de una vez marquémoslo todo. No vaya a ser que de pronto yo esa carita la ponga más en el centro y luego ya no me alcance ni el brazo ni nada. Así voy marcando. Acá. Ya lo tengo, entonces esa es una recomendación. Siempre que vayan a marcar un molde, marquen el más grande primero. ¿Bien? Y cogiéndolo así en doble, cortémoslo ya. Voy quitando estos moldes para despejar el área. Y entonces siempre procuren cortar, venga, sostengamos esto con alfileres, para que no se me mueva. Pero siempre que van a cortar en doble, procuren las dos telas al mismo tiempo, porque a veces cortan uno, luego la otra, y eso después a uno no le casa, que no entiendo por qué. Entonces viene aquí las tijeritas. ¿Para qué usamos foamy? Porque el foamy hace que la figura nos quede bien lisita, que nos quede como con más estructura, que no se doble, que cuando pongamos los ojos se hunda bonito. Todo eso nos ayuda el foamy. Mírenlo, ahí ya me quedó la carita. Dejemos lo otro acá. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues pongo el foamy en medio. Entonces, que me coincidan las orejas. ¿Sí ven?
que ahí se alcanza a ver que el foamy es un poquito más pequeño. Mírenlo ahí y lo pongo aquí. Ahora, para que se sostenga todo muy bien, entonces yo lo que hago es que lo pego. Entonces yo tengo aquí un polvón, un pegante blanco, le decimos así polvón aquí en Colombia, no sé cómo le digan en otros países, pero es un pegante blanco. ¿Y qué hago? Pues le unto el pegante al foamy, únicamente al foamy. Poquito pegante, que no nos vayan a quedar unos pegotes, bien esparciditos. Si ustedes ponen mucho pegante, entonces cuando pegan el paño Lenzi se les va a arrugar todo porque se moja. Entonces, poquito pegante, ahí ya puse uno, venga, este iría aquí, bien centrado, bien reviso, esté bien centrado, y lo pego muy bien. Y ahora hago lo mismo del otro lado. Suficiente, lo esparcimos bien, que nos quede bien lisito. ¿Yo por qué no saco el foamy del mismo tamaño? Pues porque lo voy a coser ahorita, entonces pues no quiero que el foamy me vaya a incomodar. Vengan que aquí la orejita me faltó, ahí. Y ahora pongo este acá. Y ahí ya me quedó, entonces le paso bien acá. Dudas, preguntas que nos dicen. Esperanza Zambrano, buenas tardes, Dianita, un poquito tarde, pero aquí estoy. Bueno, mira, te muestro lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esta belleza de muñequita lectora en un cuadro y ya empezamos a hacer la cabeza. Entonces, lo mismo tengo que hacer con el cuerpo y con los brazos. Miren, aquí yo que hice, aquí está. Miren, aquí ya está marcado el cuerpo, los dos brazos y también las piernas, pero es que las piernas se hacen es en este blanco, entonces ahorita vamos para allá. Cuando yo ya lo tengo bien pegadito, entonces ahí es donde lo empiezo a coser. Yo ya tengo aquí las agujas, entonces necesito, las tengo ya listicas enhebradas. Voy a sacar esta. Ah, bueno, venga, les muestro qué hilos estoy usando. No tengo, bueno, ya miramos los hilos. Estoy utilizando hilos de madeja. Aquí tenemos. El hilo, pues procuro que sea el mismo color del paño Lenzi, en este caso sería el color piel. Miren aquí los hilos que estoy usando, son estos hilos iris. Bueno, a mí me gustan estos que son brillanticos, los tengo aquí yo organizados en los huesos para que no estén así todos despelucados para todas partes. Entonces, pues para que sepan, no son hilos de máquina, son hilos de bordar, entonces se los pongo como por aquí para que sepan que estos son los hilos. ¿Qué puntada vamos a utilizar? La puntada de filete y voy a arrancar por aquí encimita porque por ahí va a quedar tapada porque el pelo lo muestra. El pelo lo tapa directo, entonces ya lo tengo aquí con el nudo, me meto por detrás, aquí, así, y me meto, como es puntada de filete o festón, me meto aquí por la argolla. Y ahí arranco. No tiene que ser tan seguido, siempre se meten aquí por la argollita y ahí me va quedando. Y vamos a hacerle la puntada de filete. Espérenme, se las pongo aquí cerquita. No importa si cogen el foamy, igual el foamy es suavecito, entonces pues les atraviesa perfecto ahí la aguja y el hilo. ¿Qué nos dicen por ahí, Jesús? ¿De dónde más nos saluda? Esperanza Zambrano pregunta, ¿se marca en foamy? Sí, mira, yo puse el foamy como un sándwich, o sea, míralo, quedó aquí metido. En medio de las dos telas puse el foamy, aquí yo ya lo había marcado, ya lo corté y ya tengo marcado el resto de cosas que necesito, que es todo el cuerpo. En los moldes, para que ustedes sepan que lleva foamy y que no, aquí en los moldes va a tener un asterisco lo que lleva foamy, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan que lleva foamy y que no lleva. ¿Listo? Entonces, estas figuras de paño Lenzi son muy fáciles de hacer. Lo que pasa es que como son a mano, son un poquito más demoradas. Judy Ropero nos saluda desde Venezuela.
Judy ya es vieja seguidora. Yo me acuerdo de ella desde el año pasado. Leonardo Poveda desde Sopó. Hoy nos están viendo desde Sopó también, qué chévere. Desde todas partes, ¿no? Bueno, como esto es un poquito demorado, entonces ustedes saben que yo soy juiciosa y ya tengo uno hecho. Entonces ya voy a sacar, esto es como magia. Miren. Esperen. ¡Tarán! Ya quedó todo cosito, miren, por todo el filete. Porque como les digo, esto no es difícil, es un poquito demorado, ¿sí? Y como les dije, yo ya tengo por acá, ay, esperen, aquí está. Lo mismo hice con el cuerpo, miren, el cuerpo también tiene el foamy aquí, como un sanduchito, ahí lo tiene, y el cuerpo solo le hice filete como en la partecita de arriba, no hay necesidad de cerrarlo en la parte de abajo, ¿sí ven? Entonces, lista la carita, listo el cuerpo, y por aquí, listo, espérenme, listo, el brazo, mírenlo, tenemos que hacer dos brazos, tengo uno para mostrarles el otro, entonces ya tengo estas partecitas que son como en color piel. Voy a dejar esto aparte porque quiero que hagamos la carita completa, ¿sí? A ver, yo por aquí tengo un papel. A mí me gusta calcar la carita en un papel transparente. En sus moldes viene aquí ya la carita, los ojos y todo, pero como yo no sé exactamente dónde va el pelo, dónde van los ojos, entonces yo lo que hago es marcarlo en un papel transparente para poderlo poner aquí y poderlo marcar. Pero esperen, con unas tijeritas le abrimos un hueco. Le voy a abrir un hueco aquí a los ojos y le voy a abrir un huequito aquí en la nariz, como para ubicarlas y saber exactamente dónde va cada parte. Miren, allá quedaron los huecos. Lo ubico bien aquí en mi tela y con el esfero mágico, entonces un ojo, otro ojo, por aquí va la nariz, por aquí la boca, ay. Y entonces ahora sí lo marco muy bien. Uy, uno lo ve aquí, espérenme lo volteo porque de pronto hasta lo hago mal. Y ahí. Uno lo ve aquí y dice, Dios mío, estos ojos cómo están de abajo, pero es que eso lleva un pelito. Ay, iba a tapar esto. Listo, bueno, antes lo voy a dejar marcadito. Antes de poner ojos, yo voy a hacer el pelo. No vaya a ser que ponga el pelo muy largo, muy corto y esos ojos me queden raros. Entonces vamos con el pelo. Dejémoslo un ratico aquí, dejémoslo como en stand-by. Mientras vamos a sacar el cuerpo, el pelo. Entonces, a ver, este es el café que utilizamos. Esta va a ser la parte de atrás. Esta va a ser como el capul, la parte de adelante. Y estos son los dos mechoncitos. Entonces, como los mechoncitos son tan delgados, yo lo que hice fue, aquí les muestro, yo doblé el pañoles y lo puse en doble y le puse un poquito también de colbón para que me quedara como más grueso. Y vamos a marcar, dice el esfero. Entonces, marco la parte de atrás, aquí, marco la parte de adelante, o sea, como el capul, aquí, y marco los dos mechoncitos. Acuérdense que los mechoncitos va uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Entonces son dos veces en la tela doble. Uno derecho y uno izquierdo. Bueno, en el pañol en sí no importa mucho si es derecho o izquierdo porque el pañol en sí no tiene como derecho, entonces ahí no es muy importante. Pero de todas maneras yo me aseguro y lo volteo. Así. Así. Y lo que vamos a hacer es cortar cada una de las partecitas. Muéstrenme que aquí, como la telita es más oscura, no la veo tan bien. A mí me gusta utilizar aquí este esfero mágico porque se va a borrar. A veces uno hace así, es así. Cortamos cada una de las partes, pero como esto parece magia, ¡tarán! Miren, esta es la parte de atrás, el capul, un mechoncito, miren que el mechoncito está en doble, el pañonesi está en doble, y el otro mechoncito, de manera de que yo pongo esto acá, miren, pongo el capul aquí,
Miren, y entonces ponemos un mechoncito acá y otro acá. Como yo ya verifiqué que sí, que está como bien, vengan, se los levanto para que lo vean. Sí, ahí se ven bien como los ojos, se ve bien como la nariz, entonces ahora sí, peguemos. Voy a hacer primero como lo que es ojitos y nariz, ¿sí? Venga, quitamos todo esto que después no tengo dónde. Les dije que tenemos un paquetico este paquetico viene con los ojos, con unas medias perlas, ahí les voy mostrando qué trae. Trae los ojitos, trae una media perla que es que está en el delantal, ahí lo alcanzan a ver, y trae las perlitas que traen las flores. Entonces eso viene en este paquetico. Lo vamos aquí a abrir. Bueno, ¿cómo vamos, Jesús? ¿Qué nos dicen? Mariluz Agudelo pregunta que ¿el colbón es de los niños escolar? Sí, es el escolar. No, es el escolar. Ese es, el de los niños. Creo que en otros lugares le dicen cola, le dicen... Bueno, ya ni me acuerdo, porque esto ya lo habíamos preguntado alguna vez. Que cuando les digo colbón, en otros países no saben qué es colbón, porque colbón aquí en la marca. Ay, voy a prender la pistola, se me olvidó prender la pistola. Ay, esto no prendió. Ya. Pero, no sé, se prende el bombillito, pero no sé cómo bien contacto, ya como que ya. Dejémosla pues que caliente. Espérenme que como que está en una extensión. ¡Ay! Se prende el bombillo y se apaga. Miremos a ver por este lado. Ahí, creo que ahí. Dejémoslo pues que caliente. Entonces, acá me quedan listitos esos ojitos. Y los vamos a pegar, como no son ojitos, o sea, el ojito es media perla, ¿sí? No son esos ojitos que tienen un hueco, no. Pero lo que vamos a hacer mientras calienta la silicona es hundir un poquito. Entonces, vengan, aprovechamos aquí el mismo color piel que estábamos usando por acá. Le hago el nudo. Pero hagámoslo con hilo doble mejor, porque quiero hundir bien, para que los ojos no queden como tan saltones. Y entonces vamos a hundirle un poquito. Acá. Entonces le hago el nudo, lo cojo aquí por detrás. Y le paso aquí. Y duro le hago para que se hunda un poquito. Y ahora lo paso al otro ojo. Así. Y duro lo hundo acá. Y ahí ya remato. Si quieren ustedes le pueden pasar 2 veces. Yo con una que le pase ya está bien. Porque también como el ojo es media perla, pues no tiene necesidad de hundirle tanto. Entonces, hoy vino una alumna y se quejó porque me dijo, profe, yo siempre saludo y ustedes nunca me nombran. Entonces, Jesús, hágame el favor y mira a ver si por ahí está María Teresa. Porque no hizo sino quejarse esta mañana en el almacén. Bueno, mejor dicho, Jesús, si usted ve a una María Teresa por ahí, me la nombra porque ella está ofendida de que no la nombramos. Nini Joana nos saluda desde Suba. Desde Suba, qué chévere, desde todas partes. Bueno, miren, con mucho cuidado, porque este ojo es muy chiquito. Le ponen un puntico de silicona y ahí, rodando. Si ustedes no quieren utilizar silicona, que porque se pegan, que porque no me gusta, pues hay silicona fría también. Entonces pueden utilizar, ya, yo la tengo aquí. Esta también la pueden utilizar si a ustedes les parece que está caliente, que no. Lo que pasa es que la fría se demora un tris. Ya. Se demora un tris en pegar, entonces le toca a uno quedarse un ratico. En cambio, con la caliente, ya le haces así y ya. ¡Listo los ojos! Miren, ahí ya quedó. Ahora, la carita tiene unas pestañas, unas cejas, una nariz y una boca. Todo eso va bordadito. Entonces, yo ya tengo listo aquí con este hilo café. Vamos a empezar haciendo, pues las voy a marcar. Vamos a empezar haciendo las cejas. A ver, hagamos cejas, pestañas, pero marquémoslas primero. Entonces, una ceja va aquí, ya se las muestro más de cerca, otra ceja va acá, una pestaña aquí, otra pestaña acá, lo mismo de este lado.
Miren, entonces yo ya lo marqué con mi pañolén, ¿sí? Y voy a seguir pues lo que marqué. Este sí está con hilo argelino. El hilo argelino o perlé es un poquito más grueso. ¿Sí? Entonces arranquemos de este lado. Siempre arrancan por detrás para que el nudo nos quede aquí. En la ceja, entonces la paso, miren así. Un pasoncito y listo. Luego pasémonos para el otro lado, la otra ceja. Ahí. Un pasoncito y ya. Me llevo atrás. Luego me paso a una pestaña y me meto bien cerquita del ojo. Acá. Ay, ahí como está con silicona. Ay, se me soltó. Bueno, ahorita lo pegamos. Acá. Y pasémonos a la otra pestaña. Miren, aquí. Solo son, es un pasoncito nada más. Ahora me paso al frente, mírenlo como se me cayó. Lo pegamos otra vez. Lo mismo, bien cerquita, que no nos vaya a quedar en la pestaña separada del ojo. Aquí. Me cuesta trabajo hacerlo así contra la cámara, Dios mío. Pero bueno, para que ustedes vean bien. Y acá. Y bien cerquita al ojo. Listo, mírenlo, ahí ya está. Voy a pegar el ojito que se me cayó. Pongámosle el pegar. ¡Ah! ¡Ah! Espérenme que se me cayó una gota de silicona ahí. Bien, estos son los peligros de la silicona caliente. ¿Miren? Y se lo voy a poner acá. Y lo pegamos aquí. Y ahí, entonces miren ya cómo nos quedó. Pestañas y ojos. Y ahora la nariz. Creo que esa nariz. Ah, vengan, espérenme porque no he rematado. La nariz es más finita, más delgadita. Si la hago con este hilo argelino, me va a quedar muy gruesa. No se va a ver bonita. Entonces, ese sí lo hacemos con estos hilos que son más delgados. Y vamos a hacerla con una puntada de corta. Entonces, volvamos esto aquí. Y en hilo sencillo. Aquí ya está con el nudo. Y entonces arranco aquí por detrás. Ay, y salgo, no salgo puro al inicio, sino salgo un tris más adelante para poderme ver. Entonces salgo aquí, me devuelvo y salgo un poquito más adelante. Chiquita la puntada porque el área es muy pequeña y si la dejo muy larga, pues no se ve tan bonita. Entonces cojo aquí, me devuelvo como a la mitad de la puntada anterior y salgo adelante. Así. Me devuelvo a la mitad de la puntada anterior y salgo adelante. Así. Y voy dando la curvita para que la nariz nos quede bien hermosa. Espérenme, yo ya les muestro de cerquita, lo que pasa es que me cuesta trabajo ponerlo más cerca a la cámara porque entonces no ven. Ahí ya está. Así, miren, hoy me quedó linda esa nariz, ¿sí ven? Y ahora me paso por debajo, pues por atrás, más bien, y remato aquí atrás. Lo mismo tenemos que hacer con la boca. A mí me gusta mostrarles bien esto porque las caras de los muñecos es lo más importante, ¿sí? A uno le puede quedar un poquito torcido un brazo, bueno, no mucho, ¿no? Pero una cara no, una cara debe quedar súper bien. ¿Qué más tenemos de comentarios por ahí? Luz Estela Montoya dice buenas tardes. Mireya, buenas tardes. Mireya, saludos a Sofía, ¿cómo va? Bueno, Rosado, voy a hacer la boca de la misma forma mientras Jesús nos muestra ahí qué comentarios tenemos. Marta dice buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, Marta, aquí juiciosa. María Mercedes Ordóñez, buenas tardes desde Cali. Desde Cali, qué bueno, Marta. Gladys González, hola Diana, gracias, un abrazo. Un abrazo a ustedes también, gracias por seguirnos viendo. Qué chévere que nos podamos ver al menos así de esta forma. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice con la nariz con la boca. Marcela Fosado pregunta, ¿el hilo para la nariz es perlé? No,
No, eso fue lo que les dije que no, porque nos quedaría muy grueso, no se vería bonito. Es estilo de madeja. Nosotros utilizamos, ven te muestro, utilizamos estos que se llaman iris, que son unos hilos brillantes. Mira, tenemos toda esta gama de colores. Yo ya los tengo organizaditos aquí en los huesos. Nosotros tenemos estos huesos porque si no esto sería un volante espantoso. Entonces todo cogemos y lo envolvemos así en los huesitos y nos queda perfecto y ordenado. Entonces, la nariz y la boca van en este hilo que es más delgadito, en el iris. Y las pestañas y las cejas van en el perlé, ¿sí? Si lo haces todo con hilo perlé, te va a quedar todo muy grueso y no se ve como tan delicado. Bueno, listo. ¿Qué punta estoy utilizando? Puntada de cordón. La paso aquí. Esta aguja, está gruesa. Entonces, ¡ay, no! Mira tan bonito que me quedó. Entonces aquí, yo no soy muy buena bordadora, tengo que confesar. Amo bordar a máquina, pero miren que esto me quedó hasta bonito. Acá. Siempre hago doble nudo, bien apretado, y ya quedó. Y listo. Terminamos. ¿Qué nos falta? Nos falta ponerle el rubor. Mírenla, ella está con rubor porque ahí se ve muy, muy pálido. Entonces, ¿qué rubor utilizo? Ay, sí. A ver, aquí está. Vamos a destaparlo. Pues el rubor que uno utiliza, mírenlo, este rubor, y a mí me gusta usar, bueno, si ustedes quieren, yo aquí también tengo unos colores, si quieren también pueden utilizar colores, a mí me gusta más este, y utilizo también este trapito para descargar ahí un poco, que no nos vaya a quedar muy cachetirojo. Entonces lo cojo aquí. Miren que no es un puro rosado, es más un naranja. Ay, vengan, yo les digo, esto es de Bob y es un color durazno. ¿Sí? Es un puro color durazno. Cojo de aquí y descargo acá, para que cuando yo lo vaya a poner aquí, ya esté más suavecito y no nos vaya a manchar. Entonces aquí llena de rubor, bien hermosa. Cojo otra vez aquí y acá, así llena, bien esparcidito, bien lindo. Mírenla cómo se ve, creo que me quedó un lado más rojo que el otro. Que pongamos más de esto. Ahí está. Y miren, ya nos quedó la carita. Ay, esperen, como que este lado no tiene tanto, que les quede lo más parejito posible. Dios mío, así es como uno empieza a arreglar un lado, y termina toda cachetirroja. Bueno, listo, ya no le hagamos más. Y dejemos esto por acá. Entonces, cuando yo ya lo tengo listo, siempre les recomiendo, hagan esto primero y luego sí lo ponen aquí, porque si se ponen a hacer todo, pues les queda más grueso y más difícil de coser luego. ¡Ay, mírenla tan divina! Y esto va aquí y esto va acá. Ay. Bueno, cuéntenme cómo la ven, qué les parece, qué tal estas figuritas, quieren que sigamos haciendo de estas figuras, hacemos de otras, mírenla tan divina. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cogerla aquí con puntada de filete. ¿Cómo está aquí? Miren, hagan de cuenta que ustedes hacen un gorrito, ¿sí ven? Entonces, como yo ya lo adelanté, cojo y lo meto acá, así. Ay, miren, ahí encaja perfecto, queda como un sombrerito. Y ahora sí, con la silicona, ¡ay, que se me cayó! Vamos a pegar un pelito aquí, estos son como los mechoncitos, y un pelito acá. Mírenlo aquí. Venga, lo voy a pegar. Poquita silicona, yo no necesito que tenga muchísimo. Poquita. Bien en la orillita para que nos quede bien lindo, mírenlo ahí. Y bien aquí en esta orilla. Mírenla pues. Listo, listo, nos quedó la carita. A ver, nosotros le vamos a poner, ¿cómo se llama? Felting. ¿Dónde está? No. Aquí está. Mírenla, le vamos a poner la Anita Felting, pero eso lo hacemos después porque quiero que vayamos armando las otras partes. Listo la cara, la voy a dejar por aquí, por acá, para que la sigan viendo, pero ahorita ya terminamos la cara.
Vamos con el cuerpo. ¿Se acuerdan que en el cuerpo tenía foamy aquí, foamy acá, paño Leslie, color piel? Y aquí, espérenme, dejo la aguja en el puesto, si no después no la encuentro. Aquí dijimos que teníamos que sacar el vestido 2 veces, las mangas 2 veces. 2 veces no, en doble, en doble. Entonces aquí sacó un cuerpo en doble, una manga derecha y una manga izquierda, ¿sí? Y aquí ya lo tengo corta. Entonces, miren, 2 partecitas. ¿Cómo lo hago? Pongo una atrás y una adelante. ¿Listo? Y aquí, y vamos a hacerle con puntada, vamos a unirlo con puntada de filete. Entonces yo ya tengo aquí. Procuren pues que sea siempre el hilo, el color de la figurita. Y vamos a pasarla más o menos como desde acá, no tiene que ser todo completo, entonces arranco aquí en la mitad. Vamos a unir las 2 partes del vestido. Entonces arranco en la mitad, salgo en la misma. En la mitad es para que el nudo me quede escondido y me meto con el argollito. Así. ¿Y cómo nos está quedando? ¿Qué dicen ustedes? Martica Rodríguez dice, profe, buenas tardes, me gustaría aprender, soy nueva. Bienvenida, Marta. Claro, mira, Marta, a ver, te explico. Nuestras clases son de lunes a viernes a las 3 de la tarde en el Facebook. Si tú no la pudiste ver, no alcanzaste a verla, entonces te vas a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar todos los videos. Ya los estamos subiendo juiciosos, es que hay unos que hay que editarlos. Entonces, por eso nos demoramos un poquito, pero en esas estamos. Los lunes, miércoles y viernes hacemos patchwork. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una colcha de hinchado con unas figuras lineales y unas figuras de aplicación que nos está quedando divina. Ya casi mañana hacemos el último cuadro, la otra semana ensamblamos y ya la vamos a tener lista. Los martes siempre les enseño a hacer algo con alguna herramienta que uno a veces tiene en la casa. Digamos, el martes pasado acolchamos y les enseñé a utilizar el pie loco del acolchado. También les enseño a utilizar unos agrandadores. Ay, espérenme que me quedó así. Unos agrandadores de moldes. También les enseño una regla de ondas. Bueno, los martes la sección se llama ¿cómo lo hago? O ¿cómo lo uso? Bien, ¿cómo lo uso? Mírenlo, aquí cómo va. Aquí remato. Estoy cogiendo la de atrás. Ay, Dios mío, sí. Y me paso para el otro lado. Entonces tú puedes aquí con nosotros aprender muchas cosas porque los jueves, como hoy, es jueves de paño Lenzi o de feltri. Bueno, les voy a mostrar el que ya tengo listo porque esto es como magia. Ya está listo, mírenlo, con la puntada de filete de aquí hasta acá y la puntada de filete de aquí hasta acá. Y miren que aquí nos quedó la pielecita debajo y todo listo. Entonces esto viene quedando aquí. ¿Ven? Ya cómo se va. Mírenla, pues pongámosla aquí para que la vean. ¿Qué vamos a hacer? Brazos, hagamos brazos. Vamos dejando, quitamos esto, aquí. Vamos poniendo lo que ya vamos haciendo acá y voy quitando lo que no, porque después tenemos mucho reguero y de pronto terminamos pegando lo que no es. Bueno, ya les había mostrado el brazo, ¿cierto? Entonces, así como hicimos en la ropa, tenemos que hacer lo mismo con las mangas. Entonces saco 2 mangas, una derecha, una izquierda, ¿cierto? Una va a ir como para el frente y otra, así, mírenla. Y la otra va a ir como tapando. No se vayan a poner a hacer la manga, cerrarla y tratar de meter la mano porque eso es imposible, ¿sí? Miren, así. Entonces yo lo que hago es, la hago encima de la manguita ya puesta. Acá. Así es muchísimo más fácil. Porque es que esto no es una personita que uno viste. No, uno la va vistiendo así por partes y luego sí la une. Y lo mismo arranco aquí en la mitad. Vengan, yo miro. Arranquemos como aquí. No, por ahí no me gusta. No, arranquemos acá. Entonces, miren, arranco en medio para que el nudo me quede en la mitad. Ahí sí ya cojo las 2.
las dos partes. Ay, espérame que no metí la aguja en la argolla. Ahí. Y ahí arranco. Y ahí sí voy cogiendo las. A ver, ¿qué más nos dicen? ¿Qué más nos preguntan? ¿Qué dudas tienen? Janet Rosso dice, buenas tardes, bendiciones, Janita, está quedando muy hermosa. Sí, nos está quedando hermosa, ¿cierto? Ya por lo menos la carita quedó divina. Entonces, miren, vamos haciendo por todo. ¡Ay! Miren. Okay. Nini Joana Fuentes dice, hermoso proyecto. Este proyecto es bellísimo y es que ahorita hay muchas niñas, bueno, no, ahorita hay siempre, que les gusta leer todos estos libros, sobre todo los de Harry Potter. Eh, entonces, qué bonito sería regalarle a una nieta, a una sobrina, una prima bien lectora, regalarle así como una imagen de ella y de lo que hace. ¿Saben qué vamos a seguir sacando? A ver ustedes qué opinan, qué les parece. Vamos a seguir sacando así figuritas, así como cuadritos como estos, pero como con las profesiones. Vamos a hacer una que va a ser como como una manualista, o sea, alguien que está haciendo manualidades como nosotras. Vamos a hacer uno, vamos a hacer un hombre para que no se quede gente que siempre hacemos mujeres. Vamos a hacer un abogado, creo que es un abogado. Vamos a hacer diferentes profesiones, otra que esté cosiendo, así como para que ustedes puedan regalárselo a las personas que tienen así diferentes profesiones. Bueno, miren, y así sucesivamente, y yo aquí ya la tengo terminada, ¡tarán! Una y la otra. Entonces, miren, yo no tengo que pasarle filete por acá, yo solamente le paso filete por todo el contorno, por aquí y por acá, y entonces ya tengo una manito aquí y otra manito acá. Dejemos esto por aquí. ¿Qué sigue? Hagamos las piernas, que las piernas no las hemos hecho. Entonces, las piernas, acuérdense que la tela va en el puro blanco. La pongo así en doble. Y esto lo marco con mi esfero mágico igual. Y marcamos una derecha, volteo el molde y una izquierda. No le tienen que dejar costura, siempre por donde marcamos es por donde vamos a cortar. Entonces, yo cojo y la corto, vengan, lo sostenemos aquí con alfileres para que no se nos mueva la... Aquí y aquí. ¿Qué nos dicen de lo que les dije que vamos a hacer? ¿Qué profesiones? Acá dicen que un médico. ¡Un médico! Ok. No le piden uno nada, pero bueno, los médicos son los que ahora necesitan más de nuestro reconocimiento y de nuestros regalos. Eso es verdad. Médico no tengo, lo confieso. Pero vamos a ver cómo lo sacamos. Beatriz Ramírez pregunta, Dianita, ¿el pelito lo puedo hacer en felting? Claro, lo vamos a hacer en felting, ahorita les muestro. Bueno, miren, ustedes sacan dos. Y se acuerdan que yo tenía marcado aquí en el foamy también, entonces acuérdense que yo saco el molde del mismo tamaño, o sea, yo marco del mismo tamaño, ¿sí? Pero hoy no tengo el revés. Así. Tran. Y luego le marco una línea punteada por más adentro y por esta línea punteada es que voy a cortar. Porque yo no quiero que el foamy se me note ni me incomode cuando lo pongo en medio de los dos pedacitos de paño lente. Yo quiero que el foamy me quede más pequeño. Entonces, miren, lo corto aquí. Así. Y lo ponemos aquí en medio de las dos. Entonces, lo mismo que hicimos ahorita, por si llegaron tarde y se lo perdieron, esto hicimos con la cara, con los brazos y con el cuello. Le pongo el pegante, que en este caso estoy utilizando Colbón, que es el que utilizamos en el colegio. Acá. Y ahí, con mucho cuidado, bien centradito, tran. A ver, ahí me quedó corridito, donde lo corro un tris. Ahí. Y aquí, ahora, del otro lado,
le unto bien el pegante, bien espacito, que no les vaya a quedar pegotes, porque se arruga el paño Nancy que hace. Entonces acá y pongo el sitio, así. Y lo pego bien. Y entonces, no sé si tengo hilo blanco. Y entonces utilicemos, vamos este. Y vamos a pasarle la puntada, espérenme que aquí no se pegó bien, la puntada de filet. Les voy a hacer aquí un pedacito para que vean como inicio. No hay necesidad de pasárselo, digamos, no se lo voy a pasar por aquí porque tiene zapato, entonces voy a arrancar como desde acá, como dice, dan de cuenta desde el tobillo. Lo pongo en la mitad. Bueno, por ahí dicen que un arquitecto. ¿Y cómo hacemos un arquitecto? Bueno, síganme dando ideas de qué les gustaría, de qué profesiones tienen. Porque fijo va a estar la costurera, va a estar la que hace también figuritas de muñecos, de paño Leslie, va a estar, ¿qué otra teníamos? Bueno, estaba la lectora, el abogado. Díganme qué otras les gustaría que hiciéramos. Una enfermera. ¡Ay, una enfermera sería muy lindo! Esa me parece muy buena idea. O una ingeniera. Una ingeniera, ok, pero no sé cómo hacer una ingeniera. Bueno, una enfermera tiene su gorrito y su bata bien hermosa. Pero no sé, una ingeniera. Niñas todas, porque estoy escuchando que me dicen así. Miren, voy a hacerle todo alrededor, pero ustedes ya saben que yo ya lo tengo listo aquí. Ya se lo muestro. Mírenla, aquí ya está listo por todo el contorno. Vamos esto por aquí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar los zapatos. Listo también, miren, cogen su paño Nancy aquí, así, en doble. Vamos a marcar un derecho y un izquierdo. De manera de que me salga 2 veces esto. ¿Sí ven? Aquí. Y lo mismo que hicimos ahorita. Pongo uno debajo. No se vayan a poner a hacer el zapato y luego tratar de meterlo. No entra. Entonces lo pongo uno aquí, otro acá. Cojo mi hilo aquí café. Y lo mismo. Voy a hacerles un pedacito para mostrarles. Acá. Entonces, este hilo que estoy utilizando aquí ¿para qué? Para hacer como la unión de las dos partes, es este hilo que puse aquí, se llama hilo iris, tiene un brillantico que me encanta, es hilo de madeja. No, bueno, si quieren pueden utilizar el otro hilo, pero es que me parece que es muy grueso y no hace que la figura quede como tan delicada, tan bonita. Y estas son piezas muy pequeñitas. De pronto si uno está haciendo algo, bueno, aquí les voy mostrando. Si uno está haciendo algo mucho más grande, pues sí, uno puede utilizar el argelino o el perlé, pero cuando son cosas así pequeñitas, delicadas, es mejor que no. No porque el hilo sea malo ni nada, es porque es pequeñito y no quiero que me quede tan grueso. Asenet dice, por favor, un hombre tocando guitarra. Esta está buena, ¿cierto? Un músico. Un hombre tocando guitarra. Bueno, voy a tomar nota de todo lo que ustedes están pidiendo. Miren, me voy por todo el contorno y les voy a mostrar el que ya tengo hecho. ¡Tran! Ojalá todo fuera así, ¿cierto? Que uno ya tiene listo todo. Miren, pierna derecha, pierna izquierda. Listo, pues, entonces tenemos cabeza, tenemos cuerpo, tenemos manos y mangas y tenemos piernas, no tenemos falda, tenemos que hacer la falda. ¿Dónde está el molde de la falda? Vamos a mirar. Aquí, mírenlo, aquí está. Entonces también es en este color lilita y este es el molde. Entonces también lo cojo aquí. Pongámosla acá para que la vean. Que ahí está, pero está sin falda. Apenas tiene blusa con mangas. Acá Rebeca dice, me gustó mucho el portacosmético, enséñanos a hacerlo. El portacosmético. No me acuerdo, hicimos portacosmético el año pasado, hicimos sí, creo que hicimos, sí. Ya ni me acuerdo tanto que hicimos el año pasado. Miren, ya lo tengo aquí marcado, ¿sí? Entonces aquí ya está listo.
Yo ya lo tengo listo. ¿Qué le tenemos que hacer? Le tenemos que hacer aquí un pequeño recogido, ¿sí ven? Para que cuando lo pongamos acá, nos quede por aquí, más o menos. ¿Listo? Ese estuvo fácil. Vamos a empezar. Sí, vamos a empezar a armar. Porque creo que vamos a alcanzar a hacer esto hasta aquí nomás, porque ya es harto. Entonces empecemos con la pistola de silicona. Le pongo aquí el cuellito. Que se me note aquí el cuello. Voy a ponerla aquí al lado para tenerla como guía. Miren, aquí está. Pero pongámosla como... levantémosle algo para que ustedes la vean. Ay. Y yo me hago de este ladito. Entonces, aquí ya el cuellito, ¿cierto? Aquí viene, y yo también voy revisando, aquí vienen las dos manos. No, vamos a poner primero el delantal, no va a ser que esto me incomode un poco. Entonces, miren, este es el molde del delantal y lo hacemos en el blanco, en el que dice blanco hielo. No veo aquí el delantal. No, espérenme. El delantal se hace sencillito. O sea, no hay que hacerlo en doble ni nada. Entonces, voy a cogerlo aquí, lo voy a marcar. Aquí está el esfero. Mírenlo, por un poquito lo pongo acá. Mírenlo, este ya es. Entonces, es sencillo. Ah, pero vengan, no lo puedo poner tan en la mitad porque yo debo sacar este otro moldecito que son las tirantas. ¿Sí? Entonces, debo dejar como un espacio para una tiranta y el otro espacio para la otra tiranta. Lo marco. Vamos a hacer esto y ya lo armamos. Como este es sencillo, pues no hay que hacerle ni puntada de filete ni nada. Nada más lo marco y lo pongo. Lo mismo marquemos este por aquí. Ah, bueno, creo que no porque yo lo tengo. Miren, aquí ya está listo este. Y lo que hago es cortarlo. Aquí. Porque no quiero que cuando vayamos a poner el delantal, luego las mangas no me dejen ponerlo bien. Entonces, mejor lo ponemos antes. Así. Y la vamos a dejar armadita hasta ahí, para que ustedes vayan adelantando toda esta parte y con eso en 8 días vamos avanzando y haciendo lo demás. Ay, se me olvidó mostrarles que en el kit, bueno, ahorita les muestro. Viene también el icopor, viene la tela de fondo, viene todo. Bueno, miren, esta es la manga no, la tiranta, pero está muy ancha. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacerle aquí un doblez y otro doblez, de manera de que me quede como este. No sé si ahí lo alcancen a ver. Y le pongo un tris de pegante. Y aquí. Entonces, este mismo colbón se lo pongo aquí como en la mitad, poquito si no les queda muy tieso. Poquitico. Y cojo y doblo acá. Doblo un ladito ahí y doblo. Me hace falta pegante. Esto lo tienen, que les recomiendo que lo dejen debajo como de un libro o que lo planchen bien para que les pegue bien y les quede bien planito. Porque como es polvo, pues se demora un poquito en pegar, pero es que no me gusta ponerle silicona porque me queda como un pegote y no me queda tan liso. ¿Sí? Entonces sostengámoslo aquí. Mientras tapo lo demás, le voy a poner esto que es pesadito aquí debajo. Y se acuerdan que les dije que teníamos en nuestro, teníamos aquí en nuestros paqueticos. Aquí está. Tenemos también media perla que va a ir en la manga, en la tiranta es. Entonces, ahorita que la vayamos a poner, lo tengo que poner aquí. Ya les muestro. Dejemos que esto pegue bien acá. Y vamos a poner entonces el delantal, más o menos por aquí. Le voy a pasar aquí y aquí atrás. Y lo pegamos. Ay, miren este pegote tan grande.
Entonces aquí, un tris acá y un tris acá, y allá nos quedó por detrás. Yo ahí no le hago moño ni nada porque eso va a quedar pegado a la base, entonces no me interesa. Así. Y aquí voy a sacar una de las medias perlas. Hay dos media perlas y el resto son redonditas. Las redonditas son para las flores, las medias perlas son para la tirante. Entonces peguémosla de una vez. Un puntico de silicona aquí y no sé ni cómo cogerla y la ponemos acá. Mire cómo nos queda la tirantita. ¿Sí ven? Ahí está la media perla, como ya la tengo lista. Entonces lo que hago es que lo voy a pegar también aquí un puntito chiquitico de silicona. Y la pego aquí. Y luego ya le damos la vuelta acá para que me quede listica ya por detrás. Y ahorita vamos a mirar la otra tiranta que nos haya pegado bien. Miren pues, miren cómo se ve de divina. Ah, no, se me abrió. Venga, hagámoslo con silicona entonces. Poquita silicona, es que eso es lo que casi no me gusta, pero es que miren, la silicona es una maravilla, pega de una. Si tienen más tiempito, háganlo con polvón, lo dejan un ratico y les queda perfecto. Y voy a sacar la otra. Ahí ya me quedó, miren, ahí ya quedó. Voy a sacar la otra media perla. Aquí está. Así, aquí. Ay, Dios mío, es que no quiero que se me salgan las otras porque si no se me pierden. Y le pongo un puntico, acá. Y pongo la media perla, es que es tan diminuta que casi ni la puedo coger. ¡Ah! No, ya se me secó esa silicona yo tratando de... ¡Ay! Listo, mirenla cómo nos quedó. Y lo mismo, un puntico de silicona aquí, chiquitico el puntico, y la pego acá. Y ahí ya nos van quedando las tirantas. Miren lo tan lindo. Y entonces lo que hago es igual, la volteo, un puntico de silicona y la pego aquí atrás. ¿Qué nos dicen, Jesús? Todo el mundo está muy entretenido, muy callado. Maika Yedo, hola desde Barcelona, compi de Susana. ¿Sí? Esperanza Zambrano, hermosa. Estela Mendoza, lindo proyecto desde Cali. Ah, qué chévere. Fabiola Montoya dice que una quinceañera. Una quinceañera, ¿y cómo sería una quinceañera? ¿Con un vestido así bien grande? Claudia Suárez dice que una que cose. Sí, esa la vamos a hacer, esa ya está fija, la que cose. Con máquina de coser incluida y todo. Miren así. Miren qué lindo, ya le puse las mangas, las manos, entonces mírenla cómo va. Ahora vamos a poner la faldita que me debe quedar. Bueno, primero pongamos las piernas. Ay, claro que... No, hoy dejemos después, para después, porque no le hemos puesto los ojales y todo eso. Claro que esto, ponerle los ojales es darle la vuelta. Mire, pongámoslos de una vez. Entonces lo cogemos así y le doy la vuelta acá y le doy la vuelta acá. Entonces lo voy a sostener. Puntico de silicona aquí. Como ya vienen listos, entonces solo es ponerlo acá. Estas son como unas boticas. Lo sostengo ahí y un puntico de silicona acá y uno acá, que lo que nos va a ayudar a cerrarlo es hacerle el monito. Con la... Mírenlo, ahí ya quedó. Entonces, cojo esto. Aquí viene, en el paquetico también va a venir para amarrar. Así. Entonces lo corto aquí por la mitad, está muy largo, y aquí lo meto. Aquí, y ahí ya hacemos
respectivo moñito. Uy, esto tan pequeñito. Aquí ya quedó amarrado. Ahora uno acá y otro acá. Ay, Dios mío, esto está difícil. Yo creo que esto es lo más difícil de toda la muñeca. Ay, creo que lo logré. Bueno, ahí me quedó más o menos. Pero miren ahí, así debe quedar. Entonces, que les quede bien al derecho. Voy a pegarla acá. Dámosle un pico de silicona aquí atrás. La pego por aquí. Y lo mismo hacemos con la de este lado. Entonces, acá. Ay, se me está acabando la silicona. Ahí. La pongo acá, mírenla. Un tris de silicona aquí, un tris de silicona acá. Volteo una, volteo la otra y ya me quedó. Y también le amarro. Vamos a este lado. Aquí. Y acá. Y lo mismo le hacemos el nudo. El moño, bueno, esto va a quedar un moñito bien hermoso. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí tratando de amarrar un zapato tan chiquito. Aquí. Ahí. Y lo pongo de este lado, que nos queda a la misma altura, que no nos va a quedar uno más alto, uno más chiquito. Y ya casi la vamos a terminar. ¡Listo! Ahora hay que ponerle la falda, no la podemos dejar así. Entonces la acomodamos aquí debajo. Un poquito más arriba porque no quiero que me tape tanto las piernas, más o menos como ahí. Entonces, perdón, yo aquí lo volteo porque ahí sí no ven. Ya lo subimos un tris más. Ya sé que más o menos va a ser por aquí. Y la cuadro acá, la subo bien. Y listo. Listo, quedó terminada nuestra muñequita. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. En la otra clase hacemos libro, ponemos las trencitas en felting, hacemos el fondo y todo. Bueno, ¿qué nos dicen? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo les pareció que cómo nos quedó? ¿Difícil, fácil? Marta Isabel Álvarez, una sería una jueza de la República. ¡Uy! ¿Listo? Jueza, apuntado. Sandra Reyes dice, yo tengo una de Navidad que usted hizo en un programa de Teleamiga. ¡Ay, imagínate, de Teleamiga hace años de los años! ¡Qué chévere que todavía lo tengas! Luz Estela López dice, buenas tardes, qué bellos proyectos. Divino, ¿cierto? Ya sabes que en nuestro tienda virtual, espérenme, ¿dónde está la tienda virtual? Aquí, www.piccolo.com.co encuentran el kit. Yo al inicio les mostré el kit que es este, viene con la foto y viene con todos los materiales que necesitan y además, esto se me olvidó mostrarlos, viene con el lico porque es la base en la que lo vamos a poner, el fondo, la cintica, bueno, todo lo que ustedes necesitan para armarla. Lo único que no viene, pues son los hilos, del resto todo, ojos, todo. Bueno, y veo que nos dicen, quedó preciosa, hermosísima, fácil y lindo. Sí, Cira. Cira es la que me dice seño. Cira, sí, fácil. ¿Qué es la demora de hacer el filete? Esa es la única demora. ¿Qué más dicen por ahí? Una muñeca de repolla. Repolla morena. ¿Cómo es una muñeca repolla? No sé cómo son esas. Bueno, miren, ahí ya nos ayudaron y nos pusieron dónde pueden encontrar el kit para que lo encuentren súper fácil. Está súper barato, solo cuesta 30,000 pesitos y miren todo lo que trae. O sea, ustedes pueden hacer esta muñequita por 30,000 pesos. ¿No les parece un regalo? ¿No me parece un regalo? Entonces, bueno, las felicito. Ay, Jesús, suba la cámara porque les quiero mostrar todas estas lindas figuras que yo tengo aquí atrás. Miren. Como les dije al inicio, es que no sé si todas vieron, pero nosotros también tenemos los kits de todos estos ositos. Miren esta belleza, mírenlos por acá también. Vámonos con un poquito para este lado, para que puedan ver, son 6 diseños diferentes, son unos diseños bien lindos, todos infantiles. Tenemos el de las bombas, el de las nubes, el pescador, todos son una belleza. Súper fácil de hacer, como les mostré, los tutoriales ya están en nuestro canal de YouTube y también encuentran los kits en nuestra tienda virtual.
Las felicito, van muy bien con los comentarios, algunas se quejan porque no saben por dónde, pero van súper bien. Yo siempre tengo más de 120 comentarios diarios en cada video y me alegra mucho que estén aprendiendo. Ya les enseñé cómo proteger las reglas, ya les enseñé cómo limpiar el tapete de corte y no me acuerdo cuál fue el otro, pero ya tenemos 3 consejitos buenísimos para que ustedes les sirvan. Listo, mañana nos vemos porque vamos a hacer el último cuadro de nuestra colcha, ¿sí? También va a ser una aplicación bellísima también. No tenemos sorteo porque no hay sorteo como hay regalo el lunes, entonces por eso no tenemos sorteo esta vez porque vamos a celebrar nuestro Día de la Mujer. Esta es una forma de premiarlas, pero tenemos otras formas, o sea que tienen que estar súper pendientes porque les vamos a dar promociones, regalos en otras cosas, entonces súper pendientes. Bueno, nos vemos mañana a las 3 de la tarde, bien puntuales. Chao.